La experiencia que comparto con ustedes hoy es otra historia en la que recibí la amabilidad de amigos del canal. Es una experiencia aterradora que, después de leerla, pensé que era divertida y muy aterradora. Les contaré un breve resumen. La experiencia de hoy está relacionada con una estación de radio que tenía un programa de terror donde los oyentes podían llamar para contar sus propias historias. Nadie esperaba que esta estación de radio se encontrara con eventos tan extraños que serían difíciles de creer. Solo escuchar el resumen ya es interesante, ¿verdad? Pero antes de escuchar esta historia, por favor den like a este video para animarme. ¿Están listos? Vamos a tener cuidado y comenzar. Este correo electrónico fue enviado por el señor Suea. Esta historia ocurrió en una estación de radio que organizaba un programa donde se compartían experiencias aterradoras, permitiendo a los oyentes llamar para contar sus historias. El procedimiento cada noche incluía un equipo detrás de escena que recibía historias de los oyentes. Se pedía al oyente que contara brevemente su experiencia personal al equipo. Si la historia era interesante y había un espacio disponible esa noche, se permitía al dueño de la historia compartirla esa misma noche. Si no había espacio, el equipo programaba otra fecha para que pudieran contar su historia en el futuro. Así es como funcionaba normalmente, pero una vez ocurrió algo inexplicable. Una noche, mientras el programa estaba en curso, recibieron una llamada de un oyente que quería dejar su historia como de costumbre. La persona que llamó se llamaba señora Pern. Ella llamó para compartir su experiencia personal. Contó que trabajaba como conductora de camión, transportando mercancías entre provincias. Su ruta principal era entre Bangkok y Chiang Mai. Había estado en esta profesión durante muchos años, y no solo ella, sino también su novio y los padres de él trabajaban en el mismo campo. Como todos saben, conducir largas distancias requiere mucha energía y luchar contra el sueño y el cansancio. Una cosa que siempre la acompañaba eran las historias de terror. Siempre las escuchaba mientras conducía para mantenerse despierta. Ese día decidió llamar al programa para contar sobre las extrañas experiencias que ella y su novio habían tenido recientemente. Unos días antes, la señora Pern y su novio estaban conduciendo como de costumbre. Después de entregar mercancías en Bangkok desde Chiang Mai, en el viaje de regreso, decidieron parar a descansar en la casa de la familia de su novio en la provincia de Lampang. A menudo se detenían a descansar en esta casa. Cuando llegaron, encontraron la casa completamente cerrada y vacía. Probablemente porque los padres también habían salido a conducir camiones. No pensaron mucho en ello. Entraron, se ducharon y luego fueron a dormir en el dormitorio del piso superior. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Después de acostarse, su novio comenzó a actuar de manera extraña. Poco después de apagar las luces, se quejó de que hacía demasiado calor en la habitación, tanto que no podía dormir. Dijo que ya no quería dormir allí y pidió bajar al piso inferior. La señora Pern estuvo de acuerdo, y ambos salieron del dormitorio y bajaron a dormir en la sala de estar del piso inferior. Se acostaron normalmente, pero a medianoche, su novio comenzó a actuar extraño de nuevo. Empezó a inquietarse, quejándose de dolor de cabeza y malestar. La señora Pern intentó consolarlo, pero esto solo lo irritó más. Se levantó y le dijo que quería salir a tomar aire fresco frente a la casa. Inmediatamente se levantó de la cama, abrió la puerta, y ambos salieron a sentarse en unas sillas bajo un árbol. No pasó mucho tiempo cuando de repente los perros de los alrededores comenzaron a ladrar y aullar ruidosamente, como si estuvieran enviando algún tipo de señal de advertencia. La brisa suave que soplaba gradualmente disminuyó hasta detenerse por completo. La atmósfera en ese momento era muy extraña. La señora Pern comenzó a sentir escalofríos. Sentía que algo no estaba bien, así que rápidamente sugirió a su novio que volvieran a entrar, pero sin importar lo que dijera, él insistía en quedarse allí un poco más. Pasaron bastante tiempo hablando hasta que finalmente la señora Pern no tuvo otra opción. Fingió tener un fuerte dolor de estómago, tan fuerte que apenas podía caminar, y le pidió a su novio que la ayudara a entrar en la casa. Al oír esto, él accedió a ayudarla a volver adentro. Pero mientras caminaban hacia la casa, la señora Pern vio algo que le hizo sentir escalofríos por todo el cuerpo. Frente a la valla de la casa había una gran sombra oscura. La sombra parecía una persona, pero no podía ver su rostro. Era como una figura completamente oscura. Estaba inmóvil, pero la señora Pern podía sentir que la sombra los estaba mirando. Lo que vio asustó mucho a la señora Pern. Estaba empapada en sudor y su corazón latía con fuerza.
Instó a su novio a caminar más rápido. Una vez dentro de la casa, rápidamente cerró con llave todas las puertas y ventanas, corrió todas las cortinas y subieron a dormir al dormitorio del segundo piso. Intentó llamar a los padres de su novio para contarles lo sucedido, pero después de varios intentos, nadie respondió. Probablemente estaban conduciendo. La señora Pern no pudo hacer nada más que irse a dormir, a pesar de su miedo. La noche pasó sin más incidentes. A la mañana siguiente, cuando la señora Pern abrió la puerta del dormitorio, lo que vio frente a ella la sorprendió enormemente. Había huellas de barro en el suelo frente a la habitación. Las huellas iban desde la puerta principal en el piso inferior, entraban, subían las escaleras hasta el segundo piso y se detenían justo frente a la puerta de su dormitorio. Al ver esto, se asustó mucho. Rápidamente despertó a su novio y llamaron a los vecinos para que vinieran a ver. Todos coincidieron en que las huellas eran definitivamente humanas. Cuando revisaron las pertenencias de la casa, encontraron que todos los objetos de valor seguían allí. Nada había desaparecido. Lo ocurrido dejó a la señora Pern y a su novio muy desconcertados porque ella estaba segura de que había cerrado con llave todas las entradas de forma segura. No había forma de que alguien externo pudiera haber entrado en la casa. Pero mientras estaban ocupados con este asunto, de repente sonó su teléfono móvil. Cuando contestó, la conversación la dejó tan conmocionada que apenas pudo mantener la compostura. Le informaron que el camión de 10 ruedas de los padres de su novio había sufrido un accidente. El padre de su novio había fallecido en el lugar, mientras que la madre, afortunadamente, solo había sufrido heridas leves. Según un testigo, un compañero de trabajo que conducía otro camión detrás de ellos, mientras los dos vehículos viajaban juntos, algo se cruzó repentinamente frente al camión de los padres del novio, haciendo que el padre girara bruscamente para evitarlo, lo que provocó que el camión perdiera el control y volcara a un lado de la carretera. Todo lo que escuchó por teléfono casi hizo que la señora Pern se desmayara. Después de tomarse un momento para calmarse, se apresuraron a salir de la casa directamente hacia el hospital. Todo lo ocurrido planteó muchas preguntas en la mente de la señora Pern. Se preguntaba si la sombra oscura que había visto esa noche estaba relacionada con el accidente, o si era simplemente un presagio de la tragedia que estaba por venir. O más aterrador aún, si la sombra oscura podría haber sido el espíritu del padre de su novio tratando de visitarlos antes de partir para siempre. Esa fue toda la historia que la señora Pern compartió con el programa. Después de la conversación, como todas las líneas de ese día estaban ocupadas, el equipo solo pudo tomar nota de su historia y decirle que la llamarían cuando hubiera un espacio disponible para que contara su historia en vivo. Luego colgaron. Varios días después, un día por la tarde, la estación de radio llamó a la señora Pern para informarle que querían que viniera a contar su historia sobre el presagio de aquella noche. El equipo dijo que después de intentar llamar 2 a 3 veces, finalmente la señora Pern contestó. Le explicaron brevemente el programa, y ella aceptó con una voz monótona diciendo sí, de acuerdo. El tiempo pasó hasta la medianoche. Cuando se acercaba la hora acordada, todo el equipo intentó llamar a la señora Pern varias veces para prepararse con anticipación, pero nadie respondió. Justo cuando estaban a punto de rendirse, de repente sonó el teléfono del programa. El número que aparecía en la pantalla era el de la señora Pern. El equipo contestó inmediatamente, pero la voz del otro lado de la línea los dejó a todos perplejos. La voz no era la de la señora Pern, sino la de una mujer que se presentó como la hermana de la señora Pern. La mujer habló con el programa con voz confusa. Disculpe, ¿hay algún problema? Vi que había muchas llamadas perdidas en el teléfono de mi hermana Pern, así que decidí devolver la llamada. El equipo le explicó a la hermana que habían acordado con su hermana que vendría a compartir su experiencia esa noche, y le contaron toda la historia de cómo habían quedado desde esa tarde. Cuando terminaron de hablar, la hermana respondió con sorpresa, «Eso es imposible, porque mi hermana Pern falleció hace 3 días. Acabo de encontrar su teléfono en su armario e iba a llamar a sus amigos para informarles que ha fallecido». Las palabras de la hermana sumieron la sala de transmisión en un silencio absoluto. Todo el equipo quedó atónito y sintió escalofríos por todo el cuerpo, porque estaban seguros de que apenas unas horas antes todavía estaban hablando con la señora Pern. Lo que sucedió esa noche sigue siendo un misterio. Nadie sabe con quién hablaron realmente. Si la señora Pern ya había fallecido, ¿con quién hablaron esa tarde? Pero lo más aterrador es que después de este incidente, algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar cosas extrañas. Algunos soñaban con una mujer sentada frente a la sala de transmisión. En el sueño,
Se acercaban a preguntarle quién era y qué hacía allí, y ella respondía que estaba esperando para contar una historia de terror en el programa. O a veces escuchaban sonidos extraños, como golpes en el sofá mientras dormían allí. Esa es toda la extraña historia que ocurrió en una estación de radio, una historia aterradora que sigue sin explicación hasta el día de hoy. Y esa es toda la historia que les he compartido hoy. Quiero agradecer al señor Suea por este correo electrónico. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué piensan de esta historia? Personalmente, creo que es una historia que es divertida de imaginar. Es como escuchar dos historias de fantasmas al mismo tiempo. La experiencia de la señora Pern que llamó al programa y la experiencia del equipo que la llamó de vuelta y habló con una mujer cuya identidad desconocen. Solo imaginar la historia y sumergirse en ella me da escalofríos. ¿Y ustedes, amigos? ¿Qué piensan después de escuchar esta historia? Déjenme sus comentarios. Si alguno de ustedes tiene una experiencia aterradora que quiera que comparta con los demás, envíen sus experiencias espeluznantes al correo electrónico que aparece abajo. Y antes de despedirnos, por favor den like a este video, suscríbanse y no olviden activar la campanita para apoyar a este pequeño canal. Gracias por ver y escuchar hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós.